Ahí estamos grabando. Entonces, ahora sí, ya que estamos a full acá, ya sabemos lo que tenemos, acá está escrito, lo que tenemos que justamente encontrar y buscar. Lo primero que voy a decir, que son cortes transversales. Son esquemas de cortes transversal. Acá justamente tenemos más o menos, acá tenemos un corte, una vista posterior. Estos son los pedúnculos cerebelosos, pedúnculos cerebelosos, superior, medio, inferior. Acá atrás estaría el cerebelo. Entonces lo estoy viendo al tronco desde atrás. Esta línea que está rojita acá corresponde a este esquema de acá abajo. Y acá arriba tendría que haber una línea rojita que correspondería a este esquema de acá arriba. ¿Está bien? Estas pelotitas que ven acá, que se llaman colículos, son estas cositas que ven acá atrás. Y estas que están justo cortaditas por la línea roja corresponden a estos que son los colículos. Colículo superior en este caso, colículos inferiores. O sea que son dos cortes en el mesencéfalo, uno está pasando por los colículos superiores y el otro está pasando por los colículos inferiores. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. ¿Qué es lo primero que tenemos que saber? Ubicación anatómica. Decimos que esto es, dijimos que esto es posterior y esto es anterior. Los colículos son posteriores. Esto es posterior, esto es anterior. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si estamos viéndolo vista inferior, indudablemente que esto va a ser derecho y esto va a ser izquierdo. ¿Qué tenemos? Lo primero que tenemos que saber que el mesencéfalo se divide en una parte que se llama calota, que es esto, y los pies o los pedúnculos cerebrales, no cerebelosos, cerebrales. O sea que este y esto de acá comunican al tronco encefálico con el cerebelo, con la parte superior que está arriba. ¿Bien? ¿Y qué me divide la calota de lo que es el pedúnculo cerebral? La sustancia nigra, una de las cosas que pide que sepamos. ¿Qué encontramos básicamente en la calota? Aparte de los colículos superiores en este caso, encontramos justamente el otro núcleo que me piden. ¿Qué núcleo me piden ahí? El núcleo rojo. Núcleo rojo. O sea que los núcleos rojos están a nivel de los colículos superiores. Y después acá se marcan algunas cosas. ¿Está bien? Se marca justamente el lenisco. Acá nos pedía que sepamos el lenisco medial. Y acá te marca las tres porciones. El lenisco trigeminal, que corresponde al nervio trigémino, el espinal, que sería este sector de acá, y el medial, que es el que nos piden que sepamos. ¿Estamos de acuerdo? Después acá vemos otro núcleo, que es el núcleo justamente, acuérdame que estoy admitiendo, esto que vemos acá, perdón, el celeste corresponde al fascículo longitudinal medial, que en días lo vamos a entender. Ahora es medio aislado, pero fíjense en que de todo esto que está escrito acá, lo que nosotros tenemos que manejar básicamente son, primero saber qué es calota y qué es justamente pedúnculos cerebrales. Después qué me divide, y lo que me divide es la sustancia nigra, una de las cosas que me piden. Lo otro que me piden es lo que sería el lenisco medial, que sería esto de acá. Otra de las cosas que me piden es el núcleo rojo, que es esto de acá. ¿Qué más me pide? Bueno, ahí estamos más o menos. Nos pide el acueducto cerebral o acueducto mesencefálico, el Silvio, este de acá. ¿Estamos de acuerdo? Y acá vamos a ver algo. Ya vamos metiéndonos. Y nos vamos metiendo porque justamente los pares craneales son 12, ¿sí o no? Sí, profe. Perfecto. Entonces ya nos vamos a meter con pares craneales. Los pares craneales son 12, 10 tienen origen aparente en el tronco encefálico y 2 no. Esos 2 que no tienen origen en el tronco encefálico, origen aparente me refiero, y origen real tampoco, ¿no? Son, el primero, el olfatorio. ¿Qué es lo que está más adelante de nosotros? El 1, la nariz. O sea, el olfatorio es el 1. El 2, el óptico. ¿Estamos de acuerdo? 3, motor ocular externo. 4, patético. 5, trigémino. 6, motor ocular externo. El otro era interno, este es externo. El 7, el facial. 7,5, intermediario Weisberg.
8, el estato acústico. 9, glosofaringio. 10, vago. 11, accesorio o espinal. Y el 12, hipogloso mayor. Esos son los 12 pares craneales que tenemos que conocer. Nosotros ya los conocemos de otra cosa. Conocemos por dónde atravesaban en la calota. O sea, por dónde atravesaban en el cráneo. Los orificios conocíamos. Cuando vimos los contenidos de los orificios, mencionamos los orificios justamente por donde pasan todos estos pares craneales. Ahora vamos a ocuparnos de los pares craneales. ¿Cómo se estudia un par craneal? Se estudia. El origen real no lo tienen que saber ustedes, no lo tienen que saber, pero van a ver que indirectamente van a saber algunos. Pero bueno, en consigna no tienen que saber el par craneal. Pero un par craneal se analiza desde su origen aparente, perdón, origen real, su origen aparente hay que saber, cómo es el trayecto más o menos van a tener que saber, por dónde va más o menos o dónde lo encuentro, que después lo van a, cuando veamos radiología, les voy a mostrar dónde van los trayectos. Bueno, el trayecto, como les decía, y la función y el componente funcional. Y esta es la gran parte de hoy, por eso no metí vías hoy acá, porque tenemos que saber los componentes funcionales y la función. Y esto es un poco, el componente funcional tiene que ver con el origen real. No les pedimos el origen real, pero sí saber más o menos a qué se dedica el par craneal, ¿estamos de acuerdo? Y ese a qué se dedica tiene que ver con el componente funcional. Y el componente funcional van a ver que es más o menos el origen real. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces, después lo vamos a retomar a eso, pero yo les quería decir ya algunas cosas. El primer par craneal que yo veo en tronco encefálico es el nervio oculomotor, o sea, tercer par craneal. Y el tercer par craneal, recuerden que esto es anterior y esto es posterior, el tercer par craneal es este que vemos acá. Fíjate que nosotros en el tronco encefálico vamos a ver el origen real, que es este que ves acá. Este que ves acá se llama núcleo del nervio oculomotor. No tenés que saber en un principio el origen real, pero sí tenés que saber el origen aparente. O sea que en la fosa interpeduncular estamos viendo que sale el tercer par craneal, o el nervio oculomotor. ¿Vamos bien o no? ¿Se entendió? ¿Sí o no? Sí. Perfecto. Entonces, corte a nivel de los colículos superior, o tubérculos cuadrigéminos superiores, también llamados los colículos, ya tenemos todo lo que necesitamos. Vamos a un corte que es a través de los colículos inferiores, que son estos que estamos viendo acá. Seguimos en el mesencéfalo, o sea que la estructura es la misma, tenemos una calota, tenemos la sustancia nigra que me divide la calota de lo que sería el pedúnculo cerebral, y acá vamos a ver algunas cositas más. Fíjense, nos pedía que sepamos lo de núcleo rojo, ya no está porque está acá arriba. Pero nos pedía el lenisco medial, acá está. Seguimos con lo mismo, tenemos un lenisco justamente lateral, un lenisco trigeminal que corresponde a fibras que pertenecen al trigémino, al quinto par craneal, tenemos un lenisco espinal y tenemos un lenisco medial. El lenisco medial es esta parte de acá. Eso es lo que me pedía acá con los objetivos. Después, ¿qué nos piden a nosotros? Básicamente eso, en este corte. Pero sí les quiero sumar ahora en este corte, seguimos viendo la fosa interpeduncular, todo eso que sabemos, o sea que esto es anterior y esto es posterior. Y fíjense que a nivel de los colículos inferiores, o sea, los tubérculos cuadrigéminos inferiores, vemos en la parte posterior que salen dos nervios. ¿Qué nervio? El nervio craneal 4. El 4, el patético. El único nervio que tiene origen real, origen aparente posterior. Este. Y después sigue por acá. Y se va para adelante. ¿Estamos de acuerdo? Después lo vamos a ver a eso. Esto que estamos viendo, este corte, este nivel de corte a nivel de los colículos inferiores, es acá donde hablábamos de justamente la cisterna ambiens. O sea que el contenido de la cisterna ambiens, entre otras cosas, va a ser este nervio que es el patético, el cuarto par craneal. Para ustedes, básicamente, esto es lo que tienen que saber de estos cortes de mesencéfalo. Bien, que es lo que nos pide acá, mesencéfalo. Calota mesencefálica, acueducto, que acá no se los mostré, pero es este el acueducto.
¿Está bien? Después nos piden que sepamos justamente la sustancia negra, que es esta en esta acá estaría a este nivel, y nos pide que sepamos el núcleo rojo, que está a nivel del folículo superior, y los lemniscos mediales. Acá vemos todos los lemniscos y la parte más anterior corresponde al medial, acá y acá. O sea que todo lo que me pide el objetivo, reconocer y mencionar, está en estos cortes. ¿Estamos? Avanzamos, vamos hacia abajo, vamos cortando hacia abajo. ¿Sí? Profe, pero Sí. los pedúnculos, ¿cómo se llamarían? Pedúnculos ¿Cerebelosos o no, cerebrales son estas. Estos son los Ah, pedúnculos cerebrales. Cerebrales, ¿eh? listo. Cerebrales. Gracias. Después vas a ver, cuando uno ve a lo que es el tronco en sí, vas a ver que el tronco, los distintos sectores del tronco encefálico están conectados con el cerebelo, están conectados a través de los pedúnculos cerebelosos. El superior con el mesencéfalo, que es esto que estamos viendo acá, ¿no? El medio con la protuberancia anular y el inferior con el bulbo raquídeo o médula oblonga. O sea, tienen conexiones el cerebelo con lo que sería el tronco. Pero en este caso, mesencéfalo, lo que estamos viendo que esto se llama justamente pedúnculo cerebral, que comunica el mesencéfalo con el cerebro. ¿Sí o no? ¿Vamos bien? ¿Sí o no? Sí, profe. Bien, y fíjense en que acá está detallado, si vos mirás lo que es el pedúnculo cerebral, fíjate que acá está detallado que en este sector van a pasar las fibras temporopontinas, que acá van a pasar las fibras córtico-espinales y córtico-nucleares, que esas las vamos a ver, el que ya leyó vías ya sabe que hay unas vías que se llaman córtico-espinales y córtico-nucleares, y acá pasan fibras que son frontotemporales. Las que a nosotros nos van Profe, a interesar son en este tercio medio, fíjate que son como tercios, un tercio posterior, un tercio medio y un tercio anterior. Las que nos van a interesar a nosotros en vías van a ser estas que se llaman las córticoespinales y córticonucleares en el tercio medio. ¿Qué me decían? Que yo los interrumpí. perdón, Sí, porque no llegué a tomar nota. sí. Dijiste que el pedúnculo cerebral unía El pedúnculo el... cerebral nos va a conectar lo que es el mesencéfalo con el cerebro, o estructuras cerebrales, o estructuras superiores. Gracias. Perfecto, muy bien. Avancemos entonces, vamos a un corte más abajo. Sí quiero hacerles una salvedad. Cuando uno estudia, lo estudia al revés. Empezamos con la médula, después viene el bulbo, después viene la protuberancia, después viene justamente lo que es el mesencéfalo. ¿Está bien? Dentro de lo infratentorial. Pero bueno, yo lo decidí de escribirlo del mesencéfalo para abajo. Acordate que acá tenemos la nomenclatura que es rostral y que es caudal. Rostral dijimos que era el mesencéfalo y caudal es lo que sería el bulbo y la médula. ¿Estamos de acuerdo? Acuerden que tiene una terminología especial acá, justamente el encéfalo en su conjunto. Eso tenganlo presente. Bueno, vamos a un corte más abajo. Y un corte más abajo ya está intersectando o está pasando por justamente el puente de Baroglio o protuberancia anular. ¿Qué me pide que reconozca y mencione en la configuración interna del puente? El haz córtico-espinal, básicamente. Bueno, vamos a ponerlo en posición anatómica nosotros. Vamos a decir que esto es una vista inferior. Esto va a ser anterior y esto va a ser posterior. Me pide, entonces, acá vamos a reconocer algunas cositas. Vamos a reconocer, primero y principal, lo que es la pirámide, las pirámides, esta y estas son las pirámides. Acá hay unos núcleos que se llaman arcuatos, ¿estamos de acuerdo? Van a ver, que ustedes van a ir leyendo y van a ver que hay un montón de núcleos que son los orígenes reales justamente de lo que es los pares craneales. Recuerden que nosotros los orígenes reales no se los pedimos, solamente los que involucren a los componentes funcionales, nada más, no orígenes reales. Esto es
es un corte para medicina, vamos a decirlo. Entonces acá te dibujan todo. Igual no está de más mencionarlos por ahí. Sabemos que estos son los núcleos olivares, que se encuentran a nivel de la protuberancia. El núcleo coclear anterior, vemos acá, ¿está bien? Después vemos acá el tracto y núcleo espinal del nervio trigémino, es el quinto par. Estos son los pedúnculos cerebrosos inferiores. Acá ves, fíjate, esto. El núcleo coclear posterior, el vestibular lateral, el vestibular medial. Bien, acá vemos y nos estamos dando cuenta de que se ve una cavidad que corresponde justamente al cuarto ventrículo, a la porción. Recuerden, el cuarto ventrículo es la mitad, por decirlo de alguna manera, corresponde a protuberancia y la mitad corresponde a bulbo. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora les quiero mostrar algo de esto, pero lo vamos a dejar para después. Lo otro que nosotros vemos acá, fíjense en la línea media, lo más anterior que vemos es el menisco medial. Fíjense, ¿se acuerdan que estaba medio periférico anteriormente acá? El menisco está por acá. Ahora se fue más central en la protuberancia. Fíjate, el menisco medial, el tracto espinal, el fascículo longitudinal medial. Bueno, son distintos. El que más nos va a importar a nosotros es por ahí el menisco medial, después para vías. ¿Estamos de acuerdo? Vemos la formación reticular, que también la vamos a mencionar, porque van a ver que en la protuberancia, como tiene tantos núcleos, todo esto que mencionamos son núcleos, estos que vamos a mencionar ahora son núcleos, es como que las fibras cuando van bajando, las fibras de sustancia blanca, se van a ir enfrentando a distintos núcleos, entonces lo que hacen es dispersarse. Por eso vemos todo esto, esto sería sustancia blanca, todo esto que vemos acá, que no está pintada como núcleo, para que quede más claro. Después, ¿qué otra cosa vemos? Y esto es lo que les quiero mostrar para cuando lo lean y no se apabullen. Cuando ustedes van leyendo, por ejemplo, los límites del cuarto ventrículo, van a ver que va a haber como abultamientos, proyecciones que se mencionan, y no son ni más ni menos que los orígenes reales de algunos pares craneales. Entonces, ponele, el que te mencionan acá, este puntito de acá, que es esta sobreelevación que veríamos en el piso. Recuerden que esto sería el piso del cuarto ventrículo y esto el techo. Y acá arriba estaría justamente, ¿quién? El cerebelo, ¿no? Entonces, fíjate que en el piso, acá vemos núcleo del nervio hipogloso, del 12º par craneal. Otro núcleo que se llama núcleo dorsal del nervio vago. Del vago es el 10º par. Este era el 12 y este es el 10. ¿Estamos de acuerdo? También vamos a ver algunos núcleos que se llaman núcleos ambiguos y otros núcleos. Pero lo más importante, lo que a mí me pedía, básicamente, es que yo pueda reconocer justamente la estructura de este corte que corresponde a la protuberancia. ¿Bien? Y el haz córtico-espinal es el que va a viajar por aquí, disgregándose. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que quiero que tengan en claro. Bien, sigamos. Y lo del cuarto ventrículo y esos montículos que dice cuando describen los distintos, diríamos, abultamientos que tiene o las anfractuosidades que presenta el piso corresponden no es nada más ni nada menos que es como el abultamiento que generan los distintos núcleos. Fundamentalmente el núcleo del hipogloso, que es más medial, y del vago, que es más lateral. ¿Bien? ¿Seguimos avanzando? ¿Sí? Sí, profe. Vamos entonces. Y ahora acá tenemos dos cortes que corresponden justamente ¿a quién? Al bulbo raquídeo o médula oblonga. ¿Y qué me piden los objetivos? Me pide que reconozca y mencione en la configuración interna de la médula oblonga el bulbo raquídeo, o sea, la haz corticoespinal dentro de este bulbo raquídeo, la haz corticoespinal, los núcleos y haces delgado y cuneiforme. Ahora los mencionamos. Primero nos vamos a poner en posición anatómica. Y antes de ponernos en posición anatómica, yo lo que estoy haciendo es, si ustedes observaron cuando yo leí los objetivos, lo primero que te pide es la configuración externa. La configuración externa es relativamente fácil, por eso no la menciono. Me quise volcar a la configuración interna yo. Lo que estoy describiendo acá y mencionándoles y que es lo que yo les mandé en la tarea, es la configuración interna.
Bien, y fíjense que hay dos cortes, uno que está más arriba y otro que está más abajo, justamente en este esquemita del bulbo raquídeo. Recuerden que, ¿cómo que se dice? Que aquí tenemos una vista posterior. ¿Está bien? Acá estaría el cerebelo. Entonces, cuando nosotros miramos estos dos cortes, fíjense que primero nos ubicamos. Esto es posterior, y acá se ve algo de la configuración externa, el surco medio posterior. Y acá vemos justamente la fisura media anterior. Esto es anterior, esto es posterior. Lo mismo acá abajo. Acá tenemos lo que sería posterior y esto anterior. Vamos a mirar el primer corte, el más superior. Vamos a reconocer algunas cosas. El fascículo de gracilis, ¿está bien? El núcleo gracilis. El núcleo es núcleo, o sea, de sustancia gris, primero y principal. Es importante porque estos son núcleos que van a intervenir en alguna vía que es importante, justamente la que es la espinotalámico, ¿está bien? Entonces, acá vemos que tenemos el núcleo gracilis y el núcleo cuneiforme. El cuneiforme es más externo y el gracilis es más interno. O delgado y cuneiforme también se lo llama, delgado a este, cuneiforme a este. Este núcleo son núcleos que se encuentran justamente a nivel del bulbo. Eso vayan reteniendo para cuando vean vías, o el que lo vio ya me entiende. Acá es una de las estaciones, de hecho es donde van a encontrar la segunda neurona de una de las vías, que las vamos a ver la próxima, y por donde están viniendo los axones son justamente por este sector, que es sustancia blanca, que se llama fascículo gracilis, y este es el fascículo cuneiforme, ¿está bien? O delgado y cuneiforme también. Tienen la parte de sustancia blanca que corresponde a fibras que van a llegar y hacer sinapsis en este núcleo, las del gracili en el núcleo gracili, las del cuneiforme en el núcleo cuneiforme. O sea, ya acá tenemos toda esta parte de acá atrás, ya sabemos que lo que se observa en un corte superior. ¿Bien? Muy bien. ¿Qué otras cosas tenemos que tener en cuenta acá? Estas que mencioné, tanto el núcleo como lo que es el fascículo, son vías ascendentes, son vías del tipo sensitiva. O sea, están trayendo información de un receptor hacia centros superiores. Pero también en este corte estamos viendo acá una decusación, que es justamente la decusación de las pirámides. ¿Bien? Que esto macroscópicamente se ve esta decusación. ¿Bien? Y esa decusación de las pirámides corresponde a cuando se están decusando los haces córtico-espinales laterales. ¿Estamos de acuerdo? Esto también lo tienen que saber porque hay una vía que se llama córtico-espinal directa y cruzada, ¿está bien? Que viene y lleva información desde la corteza hacia efectores musculares o glandulares, o sea que son del tipo descendente, fibras descendentes. Bien, la decusación de las pirámides está a nivel de lo que sería el bulbo raquídeo. Bien, ¿qué otras cosas tenemos que ver aquí? Bueno, algunos núcleos que corresponden a otro par craneal. ¿Qué par craneal tenemos acá? Justamente tenemos el par craneal, el espinal o accesorio. ¿Está bien? Raíz espinal del nervio accesorio. O sea, del 11º par craneal. Bien, perfecto. Entonces nosotros vamos a seguir avanzando. Vamos a un corte más inferior. Bien. Y acá vemos justamente posterior, anterior. Vemos el fascículo gracilis, lo mismo que veíamos por acá. Vemos el núcleo gracilis. Acá es donde se ve bien justamente la sinapsis que yo decía. Vienen los axones. La parte terminal axonal ingresa acá a la sustancia gris que forma los núcleos, porque acá tenemos justamente el soma neuronal y esta es la terminación axonal, entonces acá está formando núcleos. Bien, recuerden que en el sistema nervioso central son núcleos, mientras que en el sistema nervioso periférico son ganglios. ¿Estamos de acuerdo? Ganglios nerviosos me refiero, ¿no?
Fíjense que acá también vemos el núcleo cuneiforme, perdón, el fascículo cuneiforme y el núcleo cuneiforme. Acá es donde está la segunda neurona de esta vía. Después las vamos a repasar, pero ya las vamos, ahí vamos teniéndola en la gatera, como quien dice. Después vamos aquí a ver, justamente, acá hay una decusación de los lemniscomediales. Por eso es que pedía el lemnisco en protuberancia y el mesencéfalo pedía el lemnisco justamente mediales, porque es la continuación de esta vía que estamos mencionando, que está trayendo información de la periferia. ¿Y qué otras cosas no son importantes para nosotros? Bueno, justamente acá vemos otro de los núcleos que constituye la raíz del nervio espinal, del accesorio, o sea, del 11º par craneal. Y también a esta altura vemos un núcleo que es el origen real del nervio hipogloso mayor, del 12º par craneal. ¿Estamos de acuerdo? Acá, bueno, vemos algunos núcleos que estos no los tienen que conocer, pero es para que sepan, núcleo olivar inferior, ¿estamos de acuerdo? Y alguna que otra cosa. Y acá estamos viendo el conducto central. Bien, conducto central, o sea, el conducto ependimario. ¿Por qué? Porque recuerden que acá nosotros el cuarto ventrículo lo teníamos a nivel de lo que sería la protuberancia y la primera porción del bulbo raquídeo, pero después nosotros tenemos, continuando el bulbo, tiene un agujerito, un conductito que se llama conducto ependimario, básicamente, ¿está bien? Que después va a continuarse con lo que es la médula espinal. Muy bien, entonces acá más o menos nosotros tenemos visto todo lo que sería lo más importante. ¿Qué les voy a sumar a ustedes acá? Cuando vean las vías, cuando veamos las vías, van a ver que hay vías que no son conscientes. ¿Qué quiere decir que no son conscientes? Que no llegan hasta la corteza cerebral directamente. Llegan indirectamente, pero no directamente. Y ahí es donde vamos a ver estas dos vías que corresponden al tracto espinocerebroso posterior y al espinocerebroso anterior. Las vamos a mencionar después en la mesa. Bien, entonces, la idea, yo sé que les armé un matete en la mente, pero tengan en cuenta que más allá de todo lo que les mencioné, lo que tienen que saber sí o sí, a nivel del bulbo raquídeo o médula oblonga, es el haz córtico espinal, que hace su decusación, por eso es importantísimo, los núcleos y haces delgado y cuneiforme, o sea, los núcleos gracili o delgado, cuneiforme, bien, y las fibras que están ascendiendo que corresponden justamente a los fascículos. Lo mismo en esto, en dos cortes diferentes a distintas alturas. ¿Está bien? Corte A es este, es el más inferior, y corte B, el más superior, es este de acá abajo. Lo dije al revés al principio, discúlpenme, pero la idea es la misma, básicamente. ¿Está bien? En el corte más superior es donde van a encontrar los núcleos propiamente dichos. Ya con la sinapsis, quiero decir. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quedó claro hasta acá? ¿Sí o no? Chicos, me abandonaron. ¿Seguimos? No, Sí, sí, profe. Bueno, sé que es un poco Estaba difícil. terminando de anotar. Sé que es un poco difícil, pero bueno. Sigamos. Y lo último que vamos a ver, quizás en estos 7-8 minutos que nos quedan. Acá yo les puse dos cosas, adrede. Le puse un choice. Está bien que ya lo habrán hecho, el que hizo exámenes ya lo habrá hecho seguramente, pero vos fíjate que te dice, en la médula espinal los fascículos gracile y cuneiforme se ubican posterior, anterior, posterolateral o anterior. O sea, la correcta es justamente el cordón posterior de la médula espinal, se organiza en dos cordones, uno medial, el gracili, y otro lateral, el cuneiforme. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué quiero decirle con esto? Este es el tipo de preguntas que se les hacen con respecto a estos temas. Entonces, lo primero que tenemos que saber, que le dije justamente al principio, esto que estamos viendo en este esquema superior, entendiendo que esto es anterior, porque vemos el surco medular anterior, esta es la médula espinal cortada transversalmente, ¿no? Esto que es más profundo, esto es anterior, el surco medial anterior.
Y esta es posterior. Derecho, izquierdo, consideremos que lo estamos mirando desde abajo. Y esto que está todo graficado acá en la sustancia gris, que recuerden que la sustancia gris tiene una ubicación central, mientras que la blanca es periférica, en la médula espinal. Todo esto que está marcado acá se llama laminación de Retsel. No la tienen que saber. No la tienen que saber. ¿Bien? Lo que sí tienen que saber es la parte de la sustancia blanca y que se divide en cordones. Un cordón anterior, uno lateral. En blanco es la parte gris, ¿no? De la médula. Y lo que nos queda acá en rosado vamos a mostrar. Todo esto en rosado es sustancia blanca. Y esta sustancia blanca se agrupa en cordón anterior, cordón lateral y cordón posterior. En los cordones posteriores, fíjense que corre el fascículo gracile y fascículo cuneiforme. ¿Está bien? En el lateral van distintas vías, ¿está bien? Que las vamos a retomar después. Fíjate que acá tenés el tracto lateral córtico espinal y el tracto rubro espinal. O sea que es un tracto que está marcado en rosadito, esto de acá y de acá, como van a ser estos que están acá marcados en rosado, que son vías que están descendiendo, son motoras, o sea, son vías motoras. O sea, las vías motoras van a ser, en el cordón lateral encontramos el tracto lateral córtico-espinal y el tracto rubro-espinal. Y en el cordón anterior vamos a encontrar el tracto tectoespinal, este chiquito acá, el tracto ventral córtico-espinal, vamos a encontrar el vestíbulo espinal y vamos a encontrar justamente el tracto vestíbulo espinal acá también. ¿Está bien? Todo lo que está en rosadito fuerte, diríamos, es del tipo que desciende. Mientras que lo que estamos viendo en verde, fíjense, como mencionamos anteriormente, en el cordón posterior, el fascículo gracile y cuneiforme llevan información ascendente, y son vías del tipo aferentes. Las que descienden se llaman eferentes y las que ascienden se llaman aferentes, hacia arriba, aferente, arriba. Una regla mnemotécnica mía para no olvidarme. Y después acá, en el cordón anterior, fíjate, en verde, que es una vía descendente, es la tracto ventral espinotalámica. Y la que tenemos aquí, vemos el tracto lateral espinotalámico, que justamente corresponde al cordón lateral, juntamente con esta que dice el tracto anterior de espino cerebeloso, o espino cerebelar, y el tracto posterior espinal cerebral. Después esto lo vamos a ver con vías. Pero esto es lo que se pide más o menos. Que ustedes sepan la configuración externa, que es sencilla, por eso no la mencioné, y que sepan por otro lado la configuración interna, que es la que nos tomamos un tiempo para mencionarla. Y después, hagamos un repaso de una cosa. En lo que es el mesencéfalo, en cuanto a orígenes reales de los pares craneales, tenemos el origen del 3 y el 4. El 1 y el 2 no llegan, recuerden, no tienen orígenes aparentes, no tienen orígenes aparentes. El 1 y el 2, o sea, el oftálmico y el óptico, no tienen orígenes reales en tronco. Los otros sí. Entonces, el mesencéfalo tenemos, a nivel de los folículos superiores, el tercero. A nivel de los folículos inferiores, el cuarto, que es el único posterior, que se va hacia anterior después lo vemos en anatomía radiológica, lo vamos a ver. Entonces tenemos el 3 y el 4. El 5 no lo agarra en este corte, pero se ve a nivel de la protuberancia. De hecho, el 5, el origen aparente del 5 es el que me divide la protuberancia hacia medial y hacia laterales vamos a ver los pedúnculos cerebrosos medios. ¿Estamos de acuerdo? Después, el 6. El 6 lo vamos a ver, el 6, el 7 y el 8 lo vamos a ver a nivel de lo que sería el surco bulbo protuberancial. ¿Estamos de acuerdo? Uno va a estar en la línea media y los otros van a estar en el surco. O sea, uno va a estar en el foramen, o sea, se ubican donde sería entre la unión entre el bulbo y la protuberancia. Lo que está más en el foramen, en el centro, es el 6. Y después, hacia los costados se ve 7, 7 y medio y 8, de medial a lateral, en el surco propiamente dicho eso. Y después, el 10 lo vemos justamente
a nivel de lo que sería el bulbo, el 10, el 11 y el 12, los vemos a nivel del bulbo. ¿Está bien? Eso quería decirles como orígenes aparentes. Después los vamos a retomar en anatomía radiológica, eso. Por eso no quise seguir avanzando. Entonces acá los tenés. ¿Cómo se pregunta esto? Se pregunta así: el nervio facial, séptimo par, tiene su origen aparente en el surco, bulbo protuberancial, preolivar, retroolivar, interpeduncular. Claro, esto es configuración externa, no la vimos nosotros. Pero bueno, miremos este esquemita rápidamente y decimos que esto es superior, esto es inferior, esto es una vista anterior, por lo cual en la vista anterior, recuerden que todos los orígenes reales de los pares craneales son anteriores menos el cuarto par. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, fíjate. Esto, ojo, que nosotros acá estamos viendo el 2. Yo dije que el olfatorio y el nervio óptico no tienen orígenes reales en el tronco. No está en el tronco, está yendo a la corteza esto. Por eso no tiene origen real, ni origen aparente, mejor dicho, en el tronco. A partir del 3, sí, fíjate, el 3 tiene origen, fíjate que acá tienen los colículos. Los colículos. Entonces, a esta altura estarían los colículos, me refiero, ¿no? El tercero tenés. El cuarto que viene desde atrás, que dijimos,